Hola, bienvenidos al podcast de Cineclub, donde en esta ocasión mi amiga Sara y yo estuvimos platicando acerca de la película Ánimas Trujano. Esta gran película protagonizada por el actor legendario japonés Toshiro Mifune cuenta la historia de Ánimas Trujano, un indígena que quiere convertirse en el mayordomo de su pueblo. Pero mayordomo es una persona que tiene respeto y que organiza una fiesta para todos. ¿Por qué alguien querría convertirse en alguien que gasta su dinero en una fiesta para toda la comunidad? Bueno, es una película con un análisis bastante interesante, pero sobre todo hablamos acerca de lo que representa la película, el panorama social que se vive en la época y el panorama social que se vive actualmente. Hablamos de Toshiro Mifune y todo esto que ocurrió en torno a cómo él decidió y eligió protagonizar esta película, porque él era un reconocidísimo actor japonés, principalmente conocido por las películas de Kurosawa. Entonces llegar a México sin entender el idioma y emular los gestos para que las palabras, para que se vieran exactamente igual a cómo se dicen las palabras, es algo digno de respetarse. Yo soy un gran fanático de Toshiro Mifune, yo soy un gran fanático de Kurosawa, así que quería ver esta película, pero obviamente tenía que invitar a mi experta, a mi amiga experta en el cine mexicano, Sara. Ella pues me dio un panorama bastante interesante acerca de esta película y bueno, ya los dejo con el podcast para que lo disfruten, lo escuchen y comenten qué les pareció. Muchas gracias por el apoyo que han mostrado a los últimos videos, a los últimos podcasts y pues nada. Espero que les guste este episodio del Cineclub virtual que tenemos. Ya saben, manden un mensaje a cualquiera de nuestras redes y con gusto los añadiremos totalmente gratis a nuestro grupo para que cada semana veamos una película distinta y en videollamada la discutamos. Y pues ya, los dejo con este episodio donde hablamos de Ánimas Trujano, un clásico del cine mexicano. Gracias por escucharnos y, bueno, disfruten este episodio. Aquí tenemos cine latinoamericano, comercial, de oro, de autor, documental, de culto, experimental. Cineclub, un espacio para todo el cine. Hablando, es más, ¿sabes qué? Te voy a conceder el honor de que des la introducción de la película de Ánimas Trujano. ¿Qué Ah, puedes caray. decir de esta película? Bueno, Ánimas Trujano es una de las últimas películas de las que se le considera como de parte de la época de oro del cine mexicano. Esta película es del 61, muy parecida en cuanto a tiempos cuando salió la de Macario. Bueno, esta película se le iba el protagonista iba a ser inicialmente Pedro Infante, pero como ya había fallecido para entonces el director Ismael Rodríguez decidió buscar a un reemplazo que fuera no tanto por la cuestión actoral, sino también por la cuestión de mercadeo. Ujú, El papel protagónico se le ofreció a Toshiro Mifune como para una manera de abrir mercado en Asia con ujú. respecto a la gran estrella que ya era Toshiro Mifune. Entonces le ofreció el papel y le enseñó el guión y Toshiro Mifune lo leyó y aceptó. Y es como que chistoso que a pesar de que ya tenía una gran fama y tenía un gran reconocimiento y dicho, dicen que tenía ofertas en los Estados Unidos bastante jugosas, bastante grandes, decidió rechazarlas y venir aquí a México a grabar una película mexicana pues de un indígena con severos problemas de alcohol y siendo casi casi que el antagonista de su propia película. Ujú. este, Decidió aceptar y decidió venir aquí a, a México a grabarla porque decía que le llamaba mucho la atención justamente la naturaleza del personaje. Y la verdad es un personaje que, a diferencia de lo que ya nos tenían acostumbrados, que ser como esos héroes, aquí es como
completamente lo contrario. Y eso también lo hace muy humano y lo hace muy interesante. Es como, pues es un, pues digamos que podría ser como un antihéroe, porque al final de cuentas sí entiendes como la manera por la que es así, pero no justificas para nada los actos que hace. Entonces, sí me parece muy interesante que ese último pedacito que tuvimos fue como que muy humano con respecto a las historias que se presentaban. A diferencia, por ejemplo, de Tizoc en su momento, que sí caía mucho en el arquetipo de este indígena honorable y este orgulloso. Animas es completamente diferente y también es muy, muy realista. Y así. Ujú. Grandes palabras, muchas gracias, Sara. De nada, de nada. Justo eso quería, justo tienes razón en eso con el personaje, porque es el arquetipo no de un protagonista de la época, sino de un villano. Sin embargo, ¿cómo logra la película para hacer que un personaje que es machista, que es alcohólico, que es flojo, mantenido, que golpea a sus hijos, que tiene todos estos defectos, de cierta manera busquemos como empatizar con él y que sea aquel que mueve la historia, porque a fin de cuentas, aunque tenga todos estos defectos, este personaje, él tiene como él busca ser el mayordomo, él busca obtener ese prestigio, pero nosotros al ver la película, pues esperamos que nosotros al ver una película esperamos que el protagonista cumpla sus metas, pero ¿cómo logra la película para que un personaje tan molesto, tan horrible, justamente nos haga querer ver cómo lo logra? Sí, justamente por lo mismo, porque como es crudo y eh, es desagradable, también puede jugar con elementos que son mucho más fuertes y que podrían eh, desviar un poco esa atención hacia el personaje de él, el personaje principal. Tienes, por ejemplo, antagonistas como en el caso de el personaje que interpreta Antonio Aguilar, que es el rival de Ánimas. También tienes a la prostituta, que es el personaje que interpreta Flor Silvestre, que es la mujer como de, pues digamos que es fatal, ¿no? Esa que solamente en sus intereses se mueve en las conveniencias que ella tiene, es donde realiza acciones y se acerca con Ánimas, o sea, se acerca con el rival que de alguna manera te desvían y te hacen entender un poco cómo es o la naturaleza del personaje, pero no justifican los hechos. También juegan mucho con esta idiosincrasia mexicana que tenemos con respecto a lo cuestión de la fe, de las creencias, de las prácticas religiosas, las prácticas mágicas, la brujería, que es algo que tenemos, o sea, es inherente del ADN mexicano y creo que también por eso se puede como que jugar con todos los elementos que hacen a un personaje negativo para volverlo atractivo, no positivo, volverlo atractivo. Entonces, a mí creo que es un muy buen balance también con la parte de Columba, que es la esposa, que es como toda inocencia, toda pureza y toda eh, rectitud, ¿no? Que es como que el personaje más puro de toda la película. Que aparte del personaje de Columba, digo, a mí me impresiona muchísimo cómo siempre está como a favor, siempre está apoyando, de verdad es un... Ah, no sé, se hace muy, muy... Ay, no sé, muy complicado. Porque aparte, cuando a este Animas, me parece que es cuando lo estafa el brujo, que él le Ajá, dice a ella que tiene que creer y ella le dice, si tú quieres que crea, yo creo, algo así. Es como, ajá, wow, sí. cómo siempre está apoyándolo, siempre está ahí, pero pues él es un... ¡Ah! ¿Te acuerdas que ¿Te acuerdas que cuando vimos la de Macario también hablábamos del personaje de la esposa, de que porque ella era tan abnegada a Ujú. un personaje tan, pues si no, no que sea malo, por ejemplo en el caso de Macario no era un personaje malo, pero sí era un personaje que básicamente no la veía, era como que, ¿por qué das algo por alguien que no te ve?
en el caso también aquí de Columba, es porque das algo por alguien que es completamente detestable y te golpea y te maltrata y hasta sus hijos le dicen que por qué sigue con él, ¿no? Todo el mundo le decía a ella que era su marido era un un hombre reprochable, perdón, y ella aún así seguía aferrada, pues es porque cumplen con ese arquetipo. Y creo que, por ejemplo, en el caso de ella, muchas historias de mujeres, de abuelitas, se ven reflejadas en eso, ¿no? ¿Cuántas historias no escuchas de abuelitas, de madres que decían que así el marido las trataba, ellas aún seguían con el marido porque pues era su deber como esposa? Entonces, de alguna manera te hace cuestionarlos ahorita eso, pero también es un reflejo de lo que ellas vivieron, ¿no? O sea, como que no, no dejar de lado esa historia tan dolorosa que tiene la mujer como madre de familia en esos tiempos y ahorita traerlo a la mesa y volver a hablar de eso, ¿no? Como de, no manches, mi abuelita, todo lo que sufrió cuando, cuando estaba con mi abuelo y que ahorita que están viejitos o lo que sea, aún así son, pues ella sigue con él y le sigue siendo abnegadamente fiel a él y no sé, es como ponerse a pensar en todas esas cosas que traemos en el ADN y por qué las seguimos haciendo, ¿no? Ujú. Con mi abuela, fíjate que, digo, yo no conocía a mi abuelo, pero por lo que me contó mi familia, es que mi abuelo no era así. Sin embargo, ya pues fallece mi abuelo hace veintitantos años y pues a mi abuela con la edad pues se le empieza, pues no está tan lúcida como antes. Entonces me acuerdo que había veces donde ella de repente se despertaba en la madrugada y decía, ay no, ya me dejó por otra, pero va a ver mañana. No, no le voy a dar lo que él quiera de desayunar y así, pero a pesar de que, digo, mi abuelo nunca la dejó, no sé cómo llegaban esos pensamientos a su cabeza, aparte 20 años después de que mi abuelo falleció, pero a pesar de que ella incluso al día siguiente me contaba, no, pues tu abuelo ayer se fue con otra, pero ya, a pesar de que ella seguía diciendo eso, nunca mencionó cosas como de, lo voy a dejar o algo así, era como de, pues se fue con otra, pero pues cuando vuelva voy a hacer esto, pero aquí voy a seguir. Claro, era porque, o sea, ahorita te digo, nos parece como raro, como que inimaginable que no pudiera sopesar la idea de dejarlo, ¿no? Pero antes era como que literalmente, no por nada la gente dice, esta es mi cruz, esta era mi cruz, y se escudaban o su idea era escudarse en la religión de que tenían que sobrellevar todas esas situaciones porque eso era lo que tenías que hacer, tenías que afrontar las cosas porque era lo único que había, si me explico, no había una aspiración más allá. Entonces, en el caso de las mujeres, y como te digo, creo que lo hablamos en la de Macario, las mujeres que estaban solteras y con hijos, les iba mucho peor si estuvieran solas que si tuvieran un marido. Entonces, supongo que esa es una gran parte de por qué nunca se iban o por qué aguantaba, aunado a la cuestión religiosa y que esos dogmas nos los vinieron repitiendo, inclusive hay gente que hasta la fecha lo cree. Ah, sí, está bien, ya, todo corre, todo Ujú. cool. Sí, todo perfecto. Te digo, estaba una señora aquí que por mi colonia, que corta el pelo, y Ajá. en una de esas le dijo una amiga, ay, porque ella ya se casó, y le dijo, ay, si tú una vez ves a tu marido que está con otra o que te pone el cuerno, tú déjalo, porque al final de cuentas siempre va a volver y es preferible que lo tengas aquí, que sabes que lo tienes aquí, aunque haya estado con otra, a que no lo tengas. Y es como, señora, ¿what? O Wow. sea, la señora decía que prefería que su marido le fuera infiel, pero tenerlo ahí porque tendría marido a que no lo tuviera, porque, o sea, no sé, y la señora no está tan grande, tiene unos 60 años, pero así, o sea, aún así es como que mucha gente tiene arraigada esa idea. Ujú. Es que sí, como que sí se nos impuso mucho la idea de que tener pareja, o bueno, casarse, tener marido, tener esposa,
es algo de verdad muy esencial, es algo de verdad muy necesario, es como algo que sí o sí se tiene que tener. Ujú. Ajá. Y justamente supongo que va por lo mismo, por ejemplo, en el personaje de la hija de Animas, que va justamente por la cuestión de la protección. En el caso de, por ejemplo, de una chica que estuviera soltera, que estuviera sola, sin marido, pues se aprovechaban de ellas, ¿no? Entonces, supongo que también mucho la parte de la cuestión de la protección personal, o sea, que como tuvieras a alguien que te protegiera, que te defendiera en el caso de alguna especie pues es que fue un abuso lo que le hicieron, pero en el caso de un abuso, como en el caso de la hija, Ujú, para eso te decían que tenías que estar casado. Así lo quiero ver, pero ahorita en estos tiempos, obviamente, pues todo cambia y también queda como muy, muy burdo, muy innecesario. Pero supongo que por ahí era la idea, ¿no? No ser indefensa ante, ante la soltería, ante todos los hombres que están ahí, porque los hombres de allá, al parecer, todos son malos, supuestamente. ujú, ujú. Digo, me quiero salir un poquito del tema para preguntarte algo. En esta película o ya en este punto de la vida, ¿Antonio Aguilar y Flor Silvestre ya estaban juntos o todavía no? Creo que todavía no estaban casados, pero no estoy muy segura, porque sí es como una de las primeras películas que tenían ellos como juntos, o sea, que salían en el cuadro juntos, Ujú. pero no estoy segura si ya estaban casados para entonces. Mm, Este, no, sí, sí, ya estaban casados. ajá. De hecho, Antonio Aguilar fue su tercer marido de Flor Silvestre. Eh, Ellos se casaron en el 59 y esta película salió en el 61. Pues llevaban apenas poquito de haberse casado, Sí, suponiendo que se casaron como que la grabaron como en el 60. sí, un añito más o menos de ser esposos. Ujú. Que también me Pero, sorprendió mucho ujú, ver a Flor Silvestre. O sea, yo nunca, no había visto la película, pero ahora que la vi, me sorprendió mucho, no sabía que ella estaba ahí. Como que el foco de lo que yo conocía de la película era solo por lo de Toshiro Mifune. sí, bueno, ahorita actualmente supongo que es de lo que más llama la atención, pero en su momento era por también tener a Columba Rodríguez. O sea, Mm, tenías a Columba en una película, Domínguez, perdón, y era como que, wow, una gran película, ¿no? Porque ella ya había venido de trabajar en películas gringas, o sea, ella conocía a Marilyn Monroe, o sea, ella tenía mucho peso y tenerla en una película significaba algo fuerte. yo no Entonces, sabía eso. sí, Columba hizo también mucha de su carrera la hizo en Estados Unidos. Ujú, Y, y sí, o sea, digo, eran personajes fuertes en el, en el cine mexicano. Y todavía traes a Toshiro Mifune, que él ya era muchísimo, muy reconocido en Japón y ujú. también era como un boom. Entonces supongo que esta película también fue para que se catalizara la fama de Flor Silvestre. Ujú. Sí, Pero sí. porque creo que también, digo, y todo esto creo que se lo podemos atribuir a Ismael Rodríguez, porque creo que él fue de esos directores que, o sea, que de verdad tenían como el toque de Midas y a cualquier persona que tocaban era como, oh, tu carrera va a florecer. Digo, pues, en este punto de su carrera, ¿ya estaba consagrado o...? ¿Quién? ¿Ismael Rodríguez? Ajá. Sí, sí, ya, o sea, él ya traía una carrera bastante importante. Él era como de los directores con los que Pedro Infante usualmente eh, rodaba. Ujú. Entonces, sí, ya tenía mucho Sí, pues él nombre y por eso hizo supongo que Nosotros los ah, ah, Pobres y así, ¿no? sí, ya traía pues, toda esa bagaje de trabajar también con Pedro Armendáriz, inclusive, y todavía, digo, le iban a ofrecer el papel a Pedro Infante, pero pues falleció, y creo que él decidió arriesgarse
por esta opción, un actor que también en México era desconocido y pues le salió muy bien también por la cuestión de la distribución Ujú. Y para digo, hacerla en Asia. ajá, hablando de Toshiro Mifune, que digo, yo creo que yo o sea, lo conozco más porque soy más fanático de él y obviamente pues de su trabajo con Kurosawa. Digo, creo que es importante mencionar pues lo que él hizo, que él no hablaba español. Y también se me hace muy interesante cómo cuando ves la película, de verdad parece como si él. De verdad, qué triste que Mara no nos se pudo unir, porque justo Amor es el tipo de cosas que le gustan por su carrera, de cómo Toshiro Mifune se tuvo que aprender fonéticamente cómo se pronunciaban las palabras y todos los diálogos para ser doblado en postproducción. Sí, que creo que, bueno, por ahí dicen que en la proyección que hicieron en Japón no pusieron el doblaje porque, o sea, la gente estaba asombrada de que decían que Toshiro también sabía hablar español. Entonces lo pusieron sin doblaje en esa parte para que como que la gente asociara. Y aparte decían que la voz de Narciso Buquet, que fue el que le dobló la voz a Toshiro, era Ajá. muy parecida al timbre o al tono de voz real que tenía el actor. Ujú, Entonces mucha gente decía, es que no lo dobló, o sea, es su voz, pero en ujú, realidad sí hubo un doblaje. Sí te alcanzas a dar cuenta cuando ya lo conoces, o sea, cuando ya tienes el conocimiento de que está siendo doblada, ujú. pero la fonética, o sea, la manera en cómo mueve los labios y gesticula es muy buena, o sea, se ve que sí lo estudió, Ujú. el diálogo, pues. Ajá. Y no solamente, como tú dices, no solo la pronunciación, sino también como la gesticulación, porque de verdad se me hace tan extraño ver a un actor japonés como Toshiro Mifune teniendo estas expresiones como... De repente y creo que lo tengo más marcado cuando llega el dueño de la mezcalera que quiere como comprar a su nieto y de repente lo Mm. ves como muy emocionado, queriendo convencer a su esposa de vamos a dárselo, nos va a dar dinero, pero al mismo tiempo es que de verdad es tan expresivo y menciono esto porque cuando tú ves películas de cine oriental con Toshiro Mifune, tenía una expresión, en algunos momentos igual, por ejemplo, en Trono de Sangre también, mucho más expresiva, pero en otras su expresión es mucho más, no quiero decir como menos expresiva, pero es ¿Contenida? más contenida, exacto, más austera, es totalmente distinto. Y aquí no logras notar la diferencia entre cómo actuaría alguien que está acostumbrado a trabajar en el cine japonés de aquella época, porque aquí en México las películas eran súper expresivas, había mucho melodrama en esa época, entonces, de verdad, se acopló bastante bien. Ujú, sí, de hecho sí, es como que también notas mucho eso, como que él era bastante expresivo con respecto, por ejemplo, hay una escena que a mí me encantó, donde está él con las monedas de oro y llega con el personaje de Flor Silvestre y le dice, mira, ahora ya tengo yo para ser mayordomo. Y ella le dice, ay, entonces ya te quiero a ti. Y entonces él le dice, no, pues yo ya no te quiero. Y se va, y entonces le dice, ay, ¿sabes qué? Pues ráscame la espalda. Esa parte sensual también era como que, wow, para esos tiempos, ¿no? Porque tiene una parte erótica bastante fuerte y es muy, muy buena. Que ella se descubre la espalda y le dice, ay, ráscame la espalda, ¿no? Y él como que voltea y le dice, ráscatela tú sola. Y ella le dice, no, creo con tus uñas me rascas mejor o algo así. Y entonces él la rasguña porque justamente estaba enojado, estaba dolido, porque justamente le habían dado en el orgullo del hombre Ajá. eh, de que ella andaba con otro. Y entonces él la lastima y la rasguña y ella hace como un gesto de dolor, pero hasta si lo ves, como que otra vez ves como que está un poco desfasado, ¿no? O sea, como que se ve extraño ese gesto. Y él Ujú. cuando lo voltean y lo enfocan que está enojado, ves esa intensidad en los ojos y en la mirada de es alguien que tiene odio, pero también tiene deseo sobre ella. Y el juego de manos que hacen al final cuando él se rinde ante ese deseo sexual que ella emana, es también muy bueno. Toda esa parte erótica que manejan en la película se me hace muy buena, porque no es explícita, pero sí es lo suficientemente, eh, ¿cómo decirlo?
lo suficientemente directa para que la gente lo sepa de qué están hablando, ¿no? Pero cuestión de las expresiones, en esa escena me gustó mucho como él se desenvuelve, se deja ir por el personaje. Ajá. Fíjate que no me había dado cuenta de eso. O sea, de cómo algo tan erótico, pero también muy sutil, como no era muy acostumbrado en la época. O sea, como que de verdad estoy tan acostumbrado a ver eso en películas, en series, como de que ya es algo tan normal que ver incluso una película de época que tenga algo así, pero de una forma sutil. O sea, tal vez para mí ya es como de muy normal, pero nunca pensé cómo pudo haber sido en esa época. Claro, es como, ahorita lo ves normalizado y dices, ay, ¿por qué no pasó algo más Ujú. allá, no? O ¿Por sea, qué no ¿por qué no se vio enseñan más más? explícito? Sí, exactamente. Pero en esa época era como que, wow, es mucho para enseñar. Ujú. Pero sí, inclusive, por ejemplo, cuando también él hacía esas escenas con, o sea, que te infieren de que él tenía sexo con su esposa y que la terminaba golpeando, mueven todo en la cámara hacia donde estaban los hijos y te das cuenta de que, o sea, cómo era la dinámica familiar en esos tiempos en el que los papás tenían relaciones sexuales en el mismo cuarto donde estaban los hijos. Y eso también es una parte bastante interesante sobre cómo se desenvolvía la sociedad mexicana con respecto al tema de la sexualidad, ¿sí me explico? Mm, Porque el papel sexual forma una parte importante de la trama, porque, por ejemplo, en el caso de la hija, ella se desarrolla o se desenvuelve sexualmente y por eso es castigada, pero en el caso de el papá, él se desarrolla de manera sexualmente con las dos mujeres y nunca se le recrimina por ello, ¿sabes? Entonces es un papel muy interesante y y te digo, a mí lo que me encanta es eso, los reflejos, que como la gente de ese entonces bien persinada decía, no, ¿cómo van a mostrar algo así? Y entonces el director jugaba con ángulos de cámaras y con otras cosas para que tú supieras de qué hablaba y aún así no fuera explícito. Y es como, o sea, que ahora lo podemos ver como dices, ¿por qué no lo meten? O sea, ¿por qué no se encueran enfrente, no? ujú. Es como, digo, yo sé que no te gustó la película, pero es como en Al filo del terror, cuando de repente enfocan a la cama como moviéndose o golpeándose contra la pared. Sí, básicamente. Ujú. No es que no me haya gustado esa película, a mí esa película me gustó porque es mala, o sea, y Ah, es sí, sí, sí. genuinamente mala, pero o sea, está chida, está divertida, me la pasé riéndome todo el rato, pero está bien. Ujú. Justamente aprovechando que mencionas eso de que es una película mala, pero pues hasta cierto punto se disfruta por lo mala que es. En octubre, ya ves que empezamos con películas de terror, ya tengo elegidas las dos primeras. Y son como que Ajá, muy opuestas. ajá. Ajá. Es ¿Y cuáles son? Vacaciones del Terror de Pedrito Fernández. Ay, esa está chida. Ajá. Y una de Agnes Barda. Que también es como. ¿Cómo pones seguidas una película de Agnes Barda que ni siquiera es de terror? Pero bueno, ya sabrán por qué la quise elegir. Pero ¿cómo pones a Agnes Barda y Vacaciones del Terror como juntas en una misma categoría? Ahí la Ah, cuestión. sí. Ujú, Sí, sí, es que por ejemplo, la de la vacaciones del terror, me acuerdo que la pasaban como los domingos a las 4 de la tarde y era como que, o sea, estás comiendo y te cagabas de risa con esa película porque se supone que te tenía que dar miedo, ujú. pero pues creo que fue de lo que catapultó a Pedrito Fernández en la televisión mexicana, pero sí. ¿Y tú qué piensas de la película, de lo que vimos ahorita? ¿Qué te iba a decir? Sí, Que mira, no puede ser objetivo. ajá, no puedo ser objetivo porque soy muy fanático de Toshiro Mifune. Y en general la película me gustó mucho. Creo que hay momentos donde me pierdo un poco, principalmente. ah, creo que en general el momento donde más me perdí fue cuando van a la mezcalería. Porque solamente pensaba, ¿a qué? O sea, como, ¿por qué van? O sea, el niño los convenció, como no sé, se me hizo medio raro que el niño los convenciera de vamos a trabajar y ok.
no sé. El niño tiene más sentido de responsabilidad que el papá. Ajá, pero eso sí me hace muy interesante. Eso de verdad me gustó mucho. Me gusta que el niño. Porque aparte, justo cuando el dueño de la mezcalería va a comprar al nieto, me gusta como. Es que hay cosas tan graciosas en esta película. Porque él dice: ¿quieres que tus hijos crezcan así? Que vivan analfabetas, violentos, alcohólicos como su padre. Y de repente ves Ujú. a Ánimas y le dice a su esposa: sí, ¿quieres que salgan como yo? Y es como, ¿qué? Ya Ujú. sé, Ajá, o sea, se me hizo gracioso, pero al mismo tiempo se me hizo tan chingón de su personaje porque él está reconociendo pues, el- la basura de persona que es, pero claro, está tan decidido a hacer lo que sea, simplemente para ser el mayordomo, para ser esta persona de estas festividades, que dice eso, se me hace algo muy. Me gustó mucho. claro. Ujú, Y sabes que también me resulta interesante. Justamente es eso, o sea, por ejemplo, esta figura que tiene sobre la percepción de sí mismo, que es, digamos que es un hombre que está deprimido y que su depresión la busca aliviar con otras cosas como el alcohol, como el sexo, como el dinero, lo que sea. ujú, Sí te habla mucho eh, de esta visión que tenemos y aún conservamos los mexicanos sobre la percepción. Hay una parte que me parece muy interesante cuando la hija de Ánimas tiene a su bebé y que lo tuvo con bueno, que el papá fue el hijo del dueño de la mezcalería, ujú, que le dice el personaje de Flor Silvestre: mira, por lo menos tu tata se va a poner contento porque su nieto es blanco. Hace poco vi algo muy interesante que decía que nosotros los latinos tenemos esa virtud, bueno, no virtud, ese sesgo con respecto al racismo, en el que tendemos como por así decirlo, de mezclarnos tanto para quitarnos lo, lo mestizo, quitarnos lo indígena, tratando de diluirnos con lo blanco, ¿no? ujú, Esperando que las generaciones mejoren la raza ujú, y buscando blanquearnos a través de la herencia, a ajá, diferencia que, por ejemplo, con los negros, que era una segregación completamente, aquí no podemos negar el mestizaje, pero buscamos diluirlo a través del mismo mestizaje para ser blanco, ¿sí me explico? Y eso es algo que todavía tenemos arraigado en nuestra percepción. Ay, tu hijo va a salir güerito con los ojos azules, es que se trata de mejorar la raza, es que se sí. trata de mejorarla, no empeorarla. Y es esa visión que no había sido yo consciente de cómo lo tenemos tan arraigado que ya forma parte del argot, ¿no? O sea, ay, es que tu hijo güerito con ojos azules, porque titos, porque buscaste un marido así, o porque te buscaste a un güero, lo que sea. O Ujú. sea, buscamos perdernos nuestras raíces eh, cobrizas por buscar la inclusión en un mundo que está hecho para los blancos, ¿no? Ujú. Fíjate Eso se que me hizo muy interesante. con mi abuelita me pasa, bueno, cuando vi esa escena noté que mi abuelita hacía lo mismo. O sea, pues digo, mi abuelita tiene como unos 20 nietos y cuando llegaba uno nuevo era como de, está bonito, sí, sí, está muy bonito, qué bonito te salió. Y ya, hasta ahí. Pero justo tengo una prima que también tuvo a su hija, no sé qué edad tiene su hija, ha de tener ahorita como 4, pero me acuerdo que desde que nació mi abuelita era como de, ay, mira qué bonita está, toda güerita, con los ojos azules, mira que, y de verdad, era como, no solo decía que estaba bonita, sino que era de, mira, está bonita por esto, porque es rubia, porque tiene ojos azules, por esto. Y creo que, como dices, es algo que tenemos muy arraigado, porque también en mi familia, digo, y más con mi abuela, ella siempre era también de, ay, qué bonito te salió todo blanquito, ay, mira, te salió así. Ella se expresa mucho de esa manera. Claro, y era porque justamente, y dentro de la película lo manejan, Ujú, indio, y usted, su merced, porque
el latifundidero era blanco, el dueño de la hacienda, pues, era blanco y decía, usted va a ser mejor persona porque usted es, o sea, haciendo referencia a que él era blanco porque era rico, él iba a ser mejor persona a comparación de los indígenas que estaban trabajando para él y, y siempre hacían esa diferencia, es que yo, y eso es un lenguaje que tenemos todavía muy arraigado y que a pesar de que ya no dices india como tal, pero sí denostas al color por el simple hecho de ser color más oscuro que los otros y, y, y no sé, digo, es lo que me gusta mucho de estas películas porque te pones a ver como qué tanto hemos avanzado o no Ujú. como sociedad en esos aspectos. Ajá. Igual también te digo, con la cuestión de la depresión, o sea, del cómo se vuelcan a la bebida, al alcohol, es algo que también está muy arraigado con nosotros, a los mexicanos, ¿no? Porque tomamos más alcohol, más cerveza, porque hacemos eh, somos más fiesteros, porque estamos deprimidos nosotros. Ujú. De hecho, eso que dijiste, digo, me voy a regresar poquito con lo que estabas diciendo, pero creo que eso que dices tú del racismo, de estas oportunidades, se ha transformado, definitivamente. Tristemente, yo me atrevería a decir que no se ha transformado para bien, porque siguen habiendo más oportunidades como para, pues, blancos. Es como dos personas blancas, pero una es mujer y otra es hombre, pues probablemente el hombre va a tener más oportunidades. Y si es una persona morena, para la sociedad va a tener menos oportunidades. No importa qué tan preparado estés, eso sigue siendo un detonante muy, 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 muy muy feo. Mira, el otro día vi en Twitter unas fotos de un evento que hubo. Aparte, no, no voy a hablar de política, pero fue un evento aparentemente público de una corrida de toros. Digo, yo estoy en contra de las corridas de toros, pero me di cuenta de cómo estos eventos públicos, entre comillas, y no me voy a cansar de decir público, porque no es público aunque lo vendan como tal, terminó siendo para gente, solo gente blanca, gente de recursos y así. Y es muy Ujú. triste ver cómo ese elitismo en la sociedad de darles oportunidades a la gente por el color de piel o por cosas así, sigue existiendo, porque ya no es como en la película, ya no es de esa manera, pero el hecho de que se haya transformado no quiere decir que ya no exista, simplemente Claro, es de otra manera. claro, exactamente, es lo que dices, o sea, y por ejemplo, ahora lo podemos, en el caso que tú tomaste de la política, es de todos lados, ¿eh? O sea, el mismo discurso se sigue manejando de cualquier partido, es igual. Hace poco escuchaba, para quienes son de México, que un discurso que decía que Claudia Sheinbaum tuvo que alaciarse el pelo para poder entrar en el canon de ser candidata política porque ella era china. Y justamente para ocultar esa herencia, pues no sé cómo describirlo, pero esa herencia que es pues como afroamericana o lo Eh, que sea, ella es se decidió judía, planchar. ajá. Es judía, pero vamos, el pelo chino está asociado como a Ah, ser sí, sí, menos sí. atractivo Ajá, que esa, pero usualmente el discurso lo usaba la gente que era afroamericana, pues, que por qué se tenían que laciar el pelo ajá. para poder entrar en el canon de belleza, en el estándar. Y en este caso a ella la hicieron a laciarse el pelo y de hecho su coleta lacia se hizo como un estándar de campaña. Eso mismo Ujú, aplica todavía, o sea, para que veas que seguimos perpetuando esos mismos discursos racistas que ahora nada más los disfrazamos y los volvemos a diluir en muchas palabras elegantes para decir que no existe, pero todavía existe ese tipo de cosas. ujú. Seguimos coloreándonos, pintándonos la cara de blanco, de colores más claros, esperando de que así no se nos haga pasar por muy mexicano, muy prietito. Nos hacemos burla, nos mofamos de que somos prietos, pero en realidad pues seguimos masticando esos mismos discursos que ya tienen más de 50, 60 años. Ujú. Entonces, no sé, no sé si hemos avanzado tanto o solamente nos hacemos locos. Pues habría que ver, habría que traer a un sociólogo. Ay, de hecho,
Ay, le voy a mandar mensaje a mi amiga Ana Keynes, ella es socióloga, a ver qué podría opinar al respecto. Claro, sería interesante. Y te digo, esto se me hace muy, eh, o sea, se me hace muy interesante que lo seguimos discutiendo a estas alturas de la humanidad, que sigamos pudiendo ver esas diferencias. Ujú, Y eso es bueno, que veamos como de, ay, ¿por qué eran así las mujeres? ¿Por qué era así el hombre? ¿Por qué eran las familias con esta estructura y ahorita son diferentes? Pues porque podemos cuestionarlo y platicar sobre eso, ¿no? ujú. Y creo que está bien como mostrar este tipo de cosas, digo, y más en esta época donde existe la censura, digo, pues hay un montón de películas de antaño que, que prohíben, que no muestran por este tipo de cosas, pero creo que lo que debemos hacer es justamente mostrárselo a las generaciones futuras y verlo nosotros mismos para decir, ok, esto se hizo antes, pero pues, ¿qué vamos a hacer? Esto se hizo antes y compararlo con lo que hacemos nosotros ahora para comparar si realmente hemos avanzado. Sí, exactamente. Me parece muy como interesante poder retomar esas cosas. Inclusive, o sea, te digo, eso está en esa cuestión em, del racismo, y te digo, está la cuestión de cómo tenemos percepción sobre el estatus, lo que nos da en la sociedad, ¿no? Que también es algo que es muy mexicano. Ujú, Em, la cuestión el estar sobre todos los demás, a pesar de ser igual a los demás, o sea, por ejemplo, en el caso de Ánimas, él quería ser mayordomo para ganar algo de respeto, a pesar de que él era una persona que no era grata, o sea, no era una persona que se debiera admirar, pero al tener dinero, al tener bienes, posesiones, eso le llevaba a ser más que los demás. Y seguimos perpetuando ese mismo discurso hasta nuestros días. No ujú, por nada tenemos esa diferencia muy marcada sobre las clases socioeconómicas en México. Eres clase baja, eres clase alta, eres clase media, porque vas a un restaurante en Polanco o porque vas a comer en un tianguis en, en el mercado. Si me ujú. explico, seguimos perpetuando esos discursos. Ajá, que aparte, justo tomando como ejemplo lo de ánimas, yo desconozco este tipo de tradiciones, no sé si se sigan haciendo o si se hacían o si sea una tradición real, pero se me hace curioso cómo esta figura del mayordomo, aparte, te da estatus, se le entrega a alguien respetado, se le da a alguien con recursos, pero a fin de cuentas es como, te doy este título para que tú patrocines algo para todos, o sea, te doy el título para que tú le des a los demás. Es como medio extraño. Aspirar a tener el respeto y darle cosas a otros es como, ¿a qué aspiras realmente? Se me A que hace... todo el mundo diga, tú puedes dar a los demás, ¿sí me explico? Ajá. Todos te deben algo a ti como personaje. O sea, en el aspecto del mayordomo le debían la gratitud en este caso porque él les daba, les patrocinaba, les proveía de ciertas cosas. Ujú, Entonces es lo mismo que, como, por ejemplo, en el caso el hacendado, y justamente en la época, por ejemplo, del porfiriato, el hacendado les daba todo a los peones y tenían que estar agradecidos con el patrón, porque a pesar de que los explotaba, el patrón les daba casa, les daba la subsistencia, que no era lo que era eh, vamos, lo mínimamente humano, pero tenías que estar agradecidos. Siempre es deber algo, ¿sí? ujú, El discurso que manejamos es deber algo. Tú me debes algo. ujú, Padres hay, hijos a padres, eh, jefes a empleados, empleados a jefes. Siempre es el mismo discurso. Nos debemos ujú. una El deuda famoso, eterna. tú me debes la vida, que se utiliza mucho en familias. Claro, exactamente. Seguimos perpetuando el discurso. Debemos algo. La Ujú, vida, Dios me debe algo, porque también algo que maneja mucho es, yo sí he sido bueno, ¿por qué no me pasan cosas buenas? Dios me debe algo. ujú, Es eso mismo, que seguimos masticando el mismo ajá, discurso de que nos deben algo, la ujú, eterna deuda. ujú. Amiga, pues ya para cerrar, porque Erika ya me mandó mensaje de que ya está en Garibay. Ok, ok. Ujú, tu Erika, espérate conclusión de la tantito. película. Pues nada, a mí te digo, Ánimas me parece una película muy humana, muy mexicana, que se debe de revisar
más constantemente, que a pesar de que sí maneja como esta cuestión folclórica, sí es muy interesante ver no solo en la cuestión de la trama, sino en el cómo ha evolucionado hasta nuestros días. Entonces, eh, además de todos los fenómenos que fueron su mercadeo, es, es, es muy importante y porque también fue de las últimas de la época de oro del cine mexicano. Y pues nada, o sea, es algo que debemos de tener en cuenta que al igual que Macario son joyitas que nos representan en bueno o en mal sentido. Porque si Macario la toman como esa conexión que existe con la muerte, en esto de Ánimas Trujano es la conexión que tenemos con, con lo efímero, con la depresión, con la tristeza. Ya ni siquiera voy a decir nada, quiero cerrar con estas palabras. Muchas gracias, Sara. De nada. Ujú. Y, Gracias por invitarme. ajá. No, tú sabes perfectamente que no necesitas invitación. Siempre, siempre de verdad es un gusto hablar contigo y más de cine mexicano, de verdad. La plática se disfruta tanto. De verdad, yo siempre estoy feliz platicando contigo, amiga. Igualmente, Ana. Ujú, Que aquí está mi abuelito a un lado y por eso. O sea, en espíritu, por eso te ujú, puedo decir todo eso. ujú. Ay. Ay, muchas gracias, amiga. Y pues la próxima semana hablaremos de El Santo contra las mujeres vampiro, también elegida por Uf, ti. peliculón, Ujú. peliculón. Entonces, espero de verdad que aquí estés el próximo jueves. Sí, yo también espero. Ujú. Va, pues muchas gracias de verdad, amiga. No, Ujú, y gracias a todos por escucharnos. ujú. Así que ya nos podemos ir al Garibais por cubanitos y esas chascas de arrachera. Ahí te espero, Sara. Muy bien. Pero te espero sentada porque sé que no vas a llegar. Qué bien me conoces. No, pero ojalá pronto pues nos acompañes un jueves de Garibais. Sí, está muy bien. Ujú. Gracias, Sara. Nos vemos. ¡Mua!